Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Lunes 3 de noviembre de 2025. Muere por ser atacado el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Fue atacado durante un evento por el Día de Muertos. Su agresor fue abatido. Los gobiernos federal y estatal aseguran que se buscará a los autores intelectuales y afirman que no habrá impunidad. El gobierno federal apoyará a familiares de las 23 personas que murieron por el incendio en una tienda Waldos de Hermosillo, Sonora. Autoridades estatales siguen investigando las causas del fuego, pero todo apunta que fue la explosión de un transformador. Aumenta $1.50 la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Incluye microbuses, vagonetas y autobuses urbanos. La consigna que los operadores mejoren las unidades y la calidad en el servicio. Acuden más de 1.450.000 personas al desfile conmemorativo por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Enviará a Estados Unidos ayuda humanitaria a Cuba de $3 millones para atender a personas afectadas por el huracán Melissa. Los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones de la Serie Mundial, vencen en 7 partidos a los Azulejos de Toronto. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este lunes 3 de noviembre. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por acompañarnos, por iniciar con nosotros la semana. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio, si retoman sus actividades. A donde ustedes vayan, las y los acompañamos. 95.7 es la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Y les recordamos que también estamos en todas nuestras redes sociales, ahí las tienen en la pantalla. Les invitamos a que siga la transmisión en vivo a través de YouTube y de Facebook. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva a nuestra página con más información. Sus comentarios y opiniones los recibimos con el hashtag 11 Noticias. Y vamos a iniciar con esta información que se dio allá en Michoacán, y es que este fin de semana fue asesinado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Durante los festejos por el Día de Muertos ocurrieron los hechos. Su atacante fue abatido, pero las autoridades estatales y federales continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar así con los autores intelectuales. No quedará impune el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, afirmó el gobierno de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Manso tenía un cerco de seguridad de 14 elementos de la Guardia Nacional y protección de policías municipales al momento del ataque. El alcalde de Uruapan se encontraba acompañado de su familia y de cientos de personas tras participar en el tradicional Festival de las Velas. Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. La Guardia Nacional asignó 14 elementos para la seguridad del presidente municipal. Que la seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal, que eran de su confianza, él así lo determinó. Y el personal de la Guardia Nacional se dedicaba a proporcionar la seguridad periférica. El agresor fue abatido en el lugar. Se investiga su identidad porque no se le encontró identificación oficial y si pertenecía a algún grupo criminal. Que el arma asegurada está relacionada en 2 eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región. 2 personas más fueron detenidas, una de ellas está en calidad de testigo. En el ataque resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien está fuera de peligro. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó con firmeza el asesinato y expresó sus condolencias a la familia y al pueblo de Uruapan. Y en Uruapan se realizó el sepelio del presidente municipal. El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya externó su solidaridad con la familia del alcalde y su hermano Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán. 11 Noticias, Armando Gama. Durante el funeral del presidente municipal de Uruapan, su esposa Grecia Quirós dirigió un mensaje. No solo murió él, murieron 2, que a final de cuentas es otra madre que hoy está llorando en su casa.
Cientos de personas más tarde marcharon en Uruapan y en Morelia para condenar este crimen. Luego de movilizarse por varias calles de la capital del estado, un grupo de personas irrumpió en el Palacio de Gobierno, utilizaron algunas bombas molotov, quemaron papelería, mobiliario, realizaron pintas en este edificio. Los inconformes gritaron consignas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Fuerzas antimotines dispersaron a las personas, lo hicieron con gases lacrimógenos. Y tras estos hechos, la Fiscalía General de Michoacán confirmó la detención de al menos 8 personas. Detalló que hay daños en 16 áreas del Palacio Municipal y en la puerta principal del recinto. También en Michoacán, la Fiscalía del Estado activó una ficha de búsqueda por la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Sinapecuaro. Fue alcalde de 2018 a 2021 y fue visto por última vez durante la madrugada del domingo 2 de noviembre en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo. Otra tragedia fue la que ocurrió en Sonora. Un incendio en una tienda Waldos en el centro de Hermosillo dejó 23 personas fallecidas y 15 heridas. De acuerdo con las autoridades estatales, fue un transformador el que provocó este incendio. Se encontraba justo al interior de la tienda y bueno, esta es la primera versión que tienen las autoridades de qué fue lo que provocó el fuego. Las versiones recurrentes son que hubo una explosión en el interior del establecimiento. Antes de ello hubo 2 fallas o se fue la luz en dos ocasiones y después de ello hubo una conflagración. 5 personas continúan en el hospital. 2 de las personas fallecidas aún no han sido identificadas. Estamos en contacto directo con cada una de las familias, brindando todo el apoyo necesario en los servicios funerarios y traslados. 2 cuerpos permanecen aún sin reclamar. El gobierno de Sonora descartó por completo que se hubiera tratado de un atentado. No tenemos ninguna presunción, ni siquiera indiciaria, que el siniestro haya sido provocado de manera intencional. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por lo ocurrido, instruyó también el envío de apoyo para familiares y heridos. Informó que se mantiene en contacto con el gobernador Alfonso Durazo para apoyar en lo que sea necesario. Bueno, luego de estas lamentables noticias vamos a cambiar de tema porque mire, este fin de semana se realizaron a lo largo y ancho del país las celebraciones por el Día de Muertos. Tradiciones, expresiones, todas para recordar a nuestras y nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el camino. Una de las celebraciones más representativas, más vistosas de estas fechas es la que se realiza en Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Mi compañera Gabriela Jiménez estuvo allá y nos cuenta. El camino de regreso de las ánimas al Mictlán se enciende con las miles de velas que sus familiares colocan en el panteón de Mixquic durante la alumbrada del 2 de noviembre, el momento cumbre del Día de Muertos en el que las y los mexicanos aprovechan las últimas horas de esta celebración para despedirse. Pues los despedimos con mucha tristeza, mucho dolor y los esperamos con mucho amor hacia acá. Y ahorita que se van, pues los venimos a encaminar. Esa es nuestra tradición de nosotros. Sí. La luz al inicio de este ciclo es llamarlos, bueno, darles una guía. Y ahorita la luz significa acompañarlos hasta este momento en el viaje de regreso. Con rezos, altares monumentales de flores, lo que más disfrutaban en vida y recuerdos, habitantes de Mixquic y visitantes permanecen junto a los muertos hasta la madrugada del día siguiente. Esta ofrenda que estamos haciendo por medio de la tumba no le pagamos lo que en vida creo que nos dieron de alegría. En la casa, por medio de la ofrenda, se les ofrece los gustos, que fueron el molito, el pozole que le gustaba, la cerveza, la coca, etc. Es un homenaje como a los ancestros y me parece muy, muy bello la tradición. Quiero venir a hacer un homenaje a mi papá y a mi abuela.
Es un día muy importante para nosotros y ver cómo las familias se unen en este día es muy bonito, es recordar, ¿verdad?, la importancia de la unidad familiar. La celebración del Día de Muertos concluye con la alumbrada como un hasta luego más allá del Mictlán. Es una despedida, pero más que despedida es decirle bueno, hasta luego y te esperamos de regreso. Esperemos que sea lo mismo, esperemos que sea lo mismo. Si algún día ya no estoy, que nos esperen con mucho amor. Con imágenes de Genaro González y Yair Maya, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y lo que ocurrió en Paseo de la Reforma fue impresionante. La verdad es que el corazón de la capital del país se llenó de gente que acudió a ver este desfile tradicional del Día de Muertos. El cálculo hasta ahora es más de 1.450.000 personas a lo largo de estos 8 kilómetros en Paseo de la Reforma. Un desfile muy vistoso, muy alegre, muy significativo. Distintos estados ahí representados, entre flores de cempasúchil, comparsas, calaveras monumentales, rostros dedicados a las deidades prehispánicas, bailarines, artesanos. Así el camino al Mictlán en Paseo de la Reforma, de Chapultepec al Zócalo. Un desfile sin duda que muestra nuestras tradiciones combinadas con la fiesta, la inclusión, la diversidad. Miles de familias estuvieron ahí aplaudiendo, disfrutando, cantando, bailando. Lo disfrutaron. Me parece muy bella. Todo es muy bella y hay que conservarla. Hay que hacer todo el esfuerzo de conservar esta tradición tan bella. A mi papá. Mi papá ya falleció y a él es el que le hacemos el altar y lo recordamos con mucho cariño. Pues así es, celebraciones en toda la República Mexicana. Bueno, también se sumó la del Panteón Civil de Dolores en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, y es que cumplió sus primeros 150 años. Recientemente remodelado, este cementerio civil más grande y emblemático de todo el país fue inaugurado en 1875. Alberga más de 700,000 tumbas, una rotonda de personas ilustres y una fosa común. Precisamente ahí fueron honradas las cientos de personas cuyos restos aún no logran ser identificados. También como parte de la celebración se inició una encuesta para lograr que el ilustrador José Guadalupe Posadas, creador de la Catrina, tenga un lugar en la zona de personajes ilustres. La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a estas conmemoraciones por el Día de Muertos. Desde uno de los patios de Palacio Nacional mostró esta ofrenda que ven en pantalla, dedicada este año a nuestras ancestras indígenas, quienes, dijo, con sabiduría, arte y todo lo que las caracteriza, dieron vida a lo que hoy es nuestra identidad. Miren qué bonita quedó la ofrenda de Día de Muertos aquí en Palacio Nacional, las mujeres indígenas de México. En este año de la mujer indígena, celebramos el Día de Muertos a todas nuestras ancestras. Considero que esta tradición del Día de Muertos es una celebración viva que honra a quienes ya no están con nosotros. Se trata, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, de una visión de la muerte que viene desde los pueblos originarios. Es esta hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos, que vienen a visitarnos en este Día de Muertos, y los recordamos y les damos alimentos y los consentimos. La ofrenda 5 altares, un solo sentir, resalta, como vemos en pantalla, las flores de cempasúchil, no pueden faltar las velas, el incienso, la comida y las bebidas de quienes ya no están. Fue diseñada y también instalada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Palacio Nacional. Y vámonos con otros temas, porque mire, el gobierno de México se reunió con las aerolíneas que resultaron afectadas por la cancelación por parte de Estados Unidos de 13 rutas aéreas desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El objetivo, buscar soluciones y posibles alternativas. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podría enfrentar un riesgo de seguridad si se elimina el decreto presidencial de 2023 que trasladó las operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay quien nos dice, bueno, eliminen el decreto de carga del 23 que hizo el presidente López Obrador.
y no sé qué otra cosa pide. Entonces, sería muy irresponsable hacerlo. ¿Por qué? Porque habría una saturación. Cabe recordar que desde 2014, el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto alertó que el aeropuerto Benito Juárez ya registraba saturación. Incluso cuando se presentó el programa estratégico para el que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, se explicó que en 1994 la saturación obligó a restringir las operaciones de vuelos no comerciales. Con base entonces en las disposiciones desde 1994, después del 2014, se hace la orientación para que el transporte de carga se vaya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay muchas empresas que tienen carga, Federal Express, DHL, que no es estadounidense, y muchísimas otras, Estafeta, mexicanas, en fin, varias que se dedican exclusivamente al transporte de carga y otras. Todas deciden irse al AIFA y construir ahí sus áreas que hoy tienen y que están funcionando adecuadamente. Desde Palacio Nacional, la mandataria reiteró el rechazo a la orden del Departamento de Transporte estadounidense de cancelar 13 rutas aéreas desde y hacia el AIFA, pero confió en que ambos gobiernos lograrán acuerdos positivos. Nosotros creemos que se va a resolver y vamos a poner todo para que se resuelva, sin poner en riesgo a los usuarios del aeropuerto internacional. Ya hay una ruta de trabajo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte. La presidenta Sheinbaum y representantes de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, así como secretarios de Estado y autoridades aeroportuarias, sostuvieron una reunión para analizar la orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Miren, vamos a otros asuntos. Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, los estados más afectados con las lluvias, siguen recibiendo el apoyo. Las familias damnificadas están recibiendo lo que tiene que ver con enseres, los apoyos económicos. Hasta ahora más de 94,000 de las 103 familias censadas han recibido los 20,000 pesos que les está entregando el gobierno federal para las labores de limpieza inicial en sus viviendas. El próximo 10 de noviembre va a iniciar la entrega de un segundo apoyo económico que va de los 25,000 a los 70,000 pesos. Esto es para rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas. También hay apoyo económico para las más de 103,000 familias censadas que recibirán sus despensas y enseres domésticos. ¿Cómo les ha ido con las bajas temperaturas de los últimos días? Bueno, pues vamos a conocer las condiciones meteorológicas en el estado del tiempo con Ismael Marcelo en el siguiente reporte. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11. El frío llegó para quedarse en nuestro país y esta mañana los termómetros caen por debajo de los 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Se deben al sistema frontal número 12 y la masa de aire frío que lo acompaña. De igual forma, produce densos bancos de niebla o neblina en zonas altas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y en el estado de Tabasco, así que conduzca con mucha precaución ya que estas nieblas reducen significativamente la visibilidad en tramos carreteros. El viento soplará del norte en las zonas costeras de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y en Quintana Roo, con velocidades de 50 a 70 km por hora, pero en el istmo de Tehuantepec las rachas de viento podrían alcanzar los 90 km por hora. Ahora que las bajas temperaturas han llegado a nuestro país, ¿qué nos espera para este invierno 2025-2026? Hace unas semanas el Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA dio a conocer el establecimiento del fenómeno de la Niña.
Esto se refiere al enfriamiento del Océano Pacífico tropical y, por increíble que parezca, es capaz de modular el clima en todo el mundo. En México implica que durante el invierno los frentes fríos ingresarán por los estados del norte y noreste, por lo que las bajas temperaturas se concentrarán en ambas regiones, así como en el centro y oriente de la República Mexicana. Ante este panorama, insistimos, abríguese adecuadamente y proteja especialmente a niñas, niños y adultos mayores, que son el sector de la población más vulnerable a las bajas temperaturas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, cuídense mucho y que tengan una excelente semana. A los 6:26 en la hora del centro, avisos importantes: si ya salió de casa, si va en su auto, para que lo tome en cuenta, si está a punto de salir. Mire, si se dirige hacia Canal Río Churubusco, a un costado de Ciudad Deportiva, hasta el oriente de la Ciudad de México, hay avance muy lento sobre el eje 4 Oriente. Esto es a la altura de Oriente 217. Hay complicación vial también en Calzada de Tlalpan con dirección al norte, esto en la alcaldía Coyoacán. Ahí mismo en Calzada de Tlalpan hay reducción de carriles desde Chabacano y hasta la parte de San Antonio Abad. Están haciendo algunas obras ahí a la altura de esta parte de Calzada de Tlalpan, así que tómelo con calma. Si viaja en el metro, salga también con anticipación. Todo el mundo está retomando actividades, las personas usuarias reportan este retraso en la llegada de los trenes en la estación Mixcoac con dirección a El Rosario de la línea 7. Y también tómelo en cuenta, mire, ahí en la alcaldía Iztacalco hay servicios de emergencia que están laborando por un accidente vial sobre Río Churubusco y Sur 12. Esto es en la colonia agrícola oriental. Pues estos servicios de emergencia regularmente ocupan 2 o 3 carriles, por lo cual le sugerimos que tenga precaución si va a transitar por la zona o incluso que pueda evitar esa vía congestionada de cualquier manera. Pues aquí le estaremos informando si hay información relevante al respecto. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Hay aumento de tarifa en el transporte de la Ciudad de México. Así es, 1.50 sube la tarifa. ¿Qué piensan los usuarios de este aumento? Hay compromiso de los autotransportistas, a ver si lo cumplen. Pausa. A las 6:30 en la hora del centro. Gracias por continuar en la señal del 11. México va a ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en su edición 2028. ¿Cuál es la importancia de este encuentro? Que todas las naciones que lo integran, ahí está Estados Unidos, China, Corea del Sur, grandes potencias, representan más del 60% del Producto Interno Bruto. La riqueza mundial está representada ahí, casi la mitad del comercio global. Y precisamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que la designación se acordó por aclamación de los líderes de estas 21 economías de la APEC, dado que nuestro país despierta un amplio interés en materia comercial y de inversiones a nivel global. Nos llevamos la sede del 2028 a México. México será la sede después de muchos años que no habíamos tenido esa posibilidad, y esto nos va a permitir ser un puente entre las Américas y Asia. Y es que recientemente, sabemos, se realizó esta cumbre de la APEC en Corea del Sur. Ahí estuvo representando a México el secretario de Economía y aprovechó el encuentro para reunirse con distintos representantes del gobierno de Estados Unidos para avanzar sobre todo en este tema de la negociación comercial bilateral. Pude saludar al secretario del Tesoro, a Scott Bessent. Tuvimos una buena conversación de cómo vamos a ir avanzando en las próximas semanas. También tuve una reunión de trabajo con Jameson Greer, el embajador, USTR. Muy probablemente en los próximos días nos vamos a volver a reunir en Washington. Tenemos un muy buen avance en este periodo de lo que habíamos convenido revisar, de manera que no tengamos, cuando inicie la revisión del tratado, irritantes o diferencias en la mesa que nos puedan distraer. Vamos a cambiar de tema. Científicos del Instituto Politécnico Nacional trabajan en el desarrollo de una innovadora tecnología que podría sustituir las quimioterapias. Se trata del desarrollo de nanocompuestos formados por dióxidos de titanio y silicio, capaces de dirigir los medicamentos directamente a las células enfermas sin afectar los tejidos sanos. El objetivo es que en lugar de acudir a las sesiones de quimioterapia, las y los pacientes ingieran el medicamento accesible y que llegue directamente al cáncer.
La doctora María Luz Carrera J, investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, encabeza este proyecto que busca crear tratamientos más precisos y menos agresivos para pacientes con cáncer de mama y de ovario. Hasta ahora, los estudios realizados a nivel in vitro mostraron resultados alentadores, por lo que este avance podría marcar un antes y un después en la medicina y abrir paso a terapias personalizadas basadas en nanomateriales. Y seguimos con temas del Instituto Politécnico Nacional, ahora con Judith Hernández y la Agenda Politécnica, en esta ocasión sobre un dispositivo que mide la calidad del agua en las cisternas. Vamos con los detalles. Hoy la Agenda Politécnica es sobre Tlaloc Box, un dispositivo desarrollado por estudiantes de la UPITA que mide la calidad del agua en las cisternas. Vamos a ver cómo funciona. La presencia de contaminantes en el agua de uso común, como metales pesados, productos químicos, industriales o desechos agrícolas, puede tener efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud pública. Por ello, los ahora ingenieros en telemática, Eduardo y Andrés, desarrollaron un sistema capaz de monitorear la calidad del agua que se almacena en cisternas y le pusieron un nombre. ¿Cuál? Tlaloc Box. Aquí en la cisterna donde trabajamos justamente hay un sistema de agua pluvial que es por captación de lluvia y justo pues Tlaloc, de Dios de la lluvia, y Box por la caja donde tenemos todo el hardware alojado. Se trata de una caja hermética que alberga los sensores para la medición de diversos parámetros. Utilizamos 3 sensores, que es el de pH, temperatura y turbidez, donde lo tenemos conectado a una placa que se llama Arduino, que trabaja con lenguaje de programación, y de ahí lo mandamos a la base de datos. Y ya una vez estado en la base de datos, lo mandamos a llamar desde la aplicación. A diferencia de los servicios de análisis comerciales que pueden requerir días para el estudio de las muestras, con Tlaloc Box es posible conocer los resultados casi de inmediato, gracias a que el prototipo está conectado a Sigfox, una red global de baja potencia que permite la conexión de dispositivos y sensores y el envío de datos en tiempo real a la aplicación que también desarrollaron. Estos datos se envían a la nube y una vez que se encuentran en la nube los distribuye a nuestra aplicación móvil y a nuestra aplicación web. En la aplicación, tanto móvil como web, se puede observar análisis, gráficas, datos del día, datos de la semana, datos por mes. La aplicación cuenta con un semáforo. El color verde indica limpieza aceptable, el amarillo regular y el rojo contaminación alta. Este prototipo, que fue su proyecto de titulación, será utilizado por el Laboratorio de Química de la UPITA para realizar mediciones de la efectividad del filtro de agua que desarrollaron. Ellos quieren saber qué tanto trabaja o qué tan eficaz es su filtro usando o haciendo uso del agua de la lluvia. Posteriormente, buscarán obtener la patente para que Tlaloc Box esté disponible para el público en general. A personas donde tengan su cisterna y se les puedan contaminar y poder medir esos parámetros justos y poder monitorear desde la aplicación móvil o web de qué tan estable está su agua de su cisterna. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Christopher Arismendi. Nos vemos la próxima. Lunes de resultados deportivos, Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días. Hola Gabo, buen día. Buenos días Angie, buenos días Lupita, buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. La pasión por el deporte y las tradiciones mexicanas se unieron en la NFL Experience, donde las y los asistentes disfrutaron de diversas maneras los partidos de la semana 9. Veamos. Cientos de jerseys de diferentes equipos del fútbol americano invadieron el NFL Experience, un evento que combinó la tradición del Día de Muertos y la pasión por este deporte. Fanáticas y fanáticos de todos los clubes, en especial de los 49 de San Francisco, se dieron cita vestidos de catrinas y hasta con máscaras de luchadores para disfrutar de los partidos de la semana 9. Que me encanta porque justamente resalta la tradición mexicana. La NFL está llena de todos los colores, igual que México, y es hermoso, ves a las catrinas representando a su afición,
ver las ofrendas. Está padrísimo porque justo es algo que no es de México, ¿no? Entonces, que vengan para acá, que Denver abrace su afición, que nos hagan partícipes de las cosas y además de algo como algo representante de ese tamaño como Día de Muertos, que para México es mundialmente famoso. Bueno, eso no tiene palabras para de verdad expresarlo. Este evento se vivió con más emoción al saber que la NFL regresará a México para disputar un partido luego de 4 años de ausencia. Y es que nuestro país cuenta con 39.9 millones de aficionados, siendo la más grande fuera de Estados Unidos. Yo creo que ha sido creciendo gradualmente, de hecho han generado nuevas aficiones, por ejemplo ahora son los Chiefs, antes eran los Patriotas, en los 90s y 80s era Dallas, San Francisco, entonces yo creo que se ha mantenido, se ha crecido y ha importado mucho el tema de que ha venido la NFL a México en el Estadio Azteca. Además, esta experiencia contó con la presencia del jugador de los 49, el mexicano Alfredo Gutiérrez, quien es embajador de su equipo en Latinoamérica. Desde que tengo uso razón, en México la NFL es muy fuerte. En el norte, en el sur, donde quiera, la verdad hay mucha afición, pero últimamente que la NFL se ha fijado más aquí, ha brotado mucha nueva afición. Veo muchos niños ya en grupos, con jerseys, apoyando los equipos, entonces yo creo que las cosas ya están cambiando para bien. Con imágenes de Eduardo Zamudio e información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. Ya a propósito de la NFL, vamos a platicar de los mejores partidos de esta semana 9. La sorpresa la dieron las Panteras de Carolina al vencer 16-13 a los Empacadores de Green Bay. En otro partidazo de ofensivas, lo más reñido se dio entre los Bengalíes de Cincinnati y los Osos de Chicago, que terminó con un marcador escandaloso de 47-42 en favor de los de Chicago. Mientras que los Jefes de Kansas City y los Bills de Buffalo protagonizaron otra batalla épica en lo que para muchos fue una final de conferencia adelantada. En esta ocasión, los Bills vencieron a los Jefes 28-21. Así, el mariscal de campo, Josh Allen, se hace de una importante victoria sobre su acérrimo rival, Patrick Mahomes. Y esta noche cierra la semana 9 con el Monday Night Football entre los Vaqueros de Dallas y los Cardenales de Arizona. Será en punto de las 7:15 de la noche, tiempo del Centro de México. Y ahora pasamos al rey de los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles vinieron de atrás y se coronaron campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. En una final de película, los angelinos alzaron por segundo año consecutivo el trofeo del comisionado tras vencer en 7 partidos a los Azulejos de Toronto. En un dramático juego 7 disputado en el Rogers Center que se fue a 11 entradas, remontaron una desventaja para ganar 5 carreras a 4. La gran estrella de la noche y el MVP fue Yoshimoto Yamamoto, quien por cierto tiró casi todo el partido. Y otra de las estrellas fue Ohtani, quien en la lomita y en el bat también hizo gran trabajo para que los angelinos llegaran a esta instancia y poder levantar el trofeo. Esta hazaña cobra un valor aún más simbólico porque la corona llegó justo en el día del cumpleaños de Fernando Valenzuela, leyenda mexicana del club angelino y símbolo eterno de la Fernandomanía. Se dio a conocer a las y los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025. Este año, por primera vez en la historia, galardonaron a una mujer indígena, la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez, que gracias a su esfuerzo y resistencia fue reconocida por su trayectoria destacada. En total, fueron 16 deportistas laureados, entre los que destacan el ciclista Isaac del Toro en la categoría de profesional. En categoría no profesional lo recibieron los clavadistas Osmar Olvera, quien lo tuvo por segundo año consecutivo, y Gaby Agúndez, así como la machista Alenia González. Y en el Mundial Femenil de Fútbol Sub-17 que se realiza en Marruecos, México continúa con la ilusión más que viva. Las jugadoras aztecas vencieron en los cuartos de final a Italia. Fue un reñido encuentro que finalizó en ceros, obligando a la tanda de penales, donde la guardameta Valentina Murrieta se vistió de heroína, atajando un tiro desde los 11 pasos para mandar al Tri a la semifinal, que se jugará este miércoles contra Países Bajos. Y en más de fútbol, en la Liga MX Femenil, finalizó la fase regular de la Apertura 2025 y así se jugarán los cuartos de final. Tigres se medirá a Juárez, Pumas al Cruz Azul, América ante Monterrey y Toluca a las Chivas. Los horarios y fechas aún están por confirmarse.
Y este domingo se corrió el Maratón de Nueva York 2025. Más de 55,000 corredores de 150 nacionalidades recorrieron los 5 distritos de la Gran Manzana con un final de fotografía. El triunfo fue para el keniata Benson Kirapurto. Él iba al frente y casi es sorprendido por Alexander Butizo, que se aventó un cierre espectacular, pero al final no le alcanzó. La diferencia fue solo de 16 centésimas de segundo. Y en la rama femenil, el triunfo fue para la keniana Hellen Obiri, triple medallista olímpica. Esta edición del Maratón de Nueva York también tuvo un toque especial, porque la leyenda de esta disciplina, Eliud Kipchoge, quien quedó en lugar 17, anunció su retiro de las competencias. No obstante, dijo que seguirá corriendo, pero ahora será con causa. También recibió su medalla conmemorativa por haber corrido los 6 majors. Y hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buen día. Oye, dignos rivales los Azulejos de Toronto, de los Dodgers de Los Ángeles, grandes figuras, una serie mundial considerada como las mejores en la historia. Sí, la verdad es que fue una serie mundial que se fue a 7 partidos. Los 7 fueron muy emocionantes. Tuvimos un juego 5 que se fue a un juego completo, a 18 entradas. Y este último juego, el séptimo, sí, los Azulejos tenían para haber ganado. Tenían todo, sin embargo, la dejaron ir. Los Dodgers son un equipo a lo cual no puedes perdonar. Tienes que vencerlo en el momento justo. Y ahí se dio la sorpresa, ¿no? Los Dodgers en el Rogers Center lograron ganarle a los Azulejos los 2 partidos que eran en su casa. También el gran ganador pues fue la afición, Gabo, porque disfrutó, como bien lo mencionas, pues de 7 partidos bastante intensos. Oye, ¿y qué decir del Premio Nacional del Deporte? Por primera vez, una mujer indígena va a recibir este premio muy merecido. Totalmente merecido. Creo que es la primera vez que se le considera a una mujer indígena que tenga el Premio Nacional del Deporte. Y qué orgullo que una mujer indígena porte ese premio, porque siempre ha estado en lo más alto de sus carreras de ultramaratón. Y qué decir también, tú lo vaticinaste, Angie, que Isaac del Toro y Osmar Olvera iban a tener el premio. Sí, definitivamente, muy merecido para todos ellos. Pues un fin de semana intenso, de mucho deporte, de mucha actividad con el Día de Muertos. La verdad es que fue un cierre y inicio de mes muy intenso, muy interesante, Gabo. Pues los Dodgers campeones, este premio del deporte, en fin, hay mucha información que seguiremos recuperando a lo largo de la semana. Gracias, Gabo. Gracias, Gabo. Gracias, te vemos mañana. Así es, nos vamos con más información. Y tenemos este tema, miren, mucha polémica, y sí, en medio de todo el festejo del Día de Muertos, la efervescencia deportiva, pues estamos iniciando la semana con esta alza en el transporte, 1.50 pesos en la tarifa del transporte público de ruta. Esto es aquí en la Ciudad de México. ¿Para quiénes aplica? Pues para microbuses, vagonetas y autobuses concesionados. Si bien el gobierno capitalino justificó la medida por factores como la inflación y el precio del combustible, destacó que sigue siendo una de las urbes con el transporte más barato del país. Reconocemos que este incremento es un sacrificio para algunas personas, pero si tomamos en cuenta el aumento y el promedio de viajes en la Ciudad de México, representa tan solo un incremento de 30 pesos al mes y máximo de 45 pesos al mes. Miren, este ajuste busca la mejora de la calidad, así lo esperamos, y la seguridad del transporte. ¿A qué están obligados los concesionarios en esta etapa del aumento? A acelerar el proceso de mantenimiento y renovación de al menos 17,000 unidades. La advertencia para los conductores que cobren de más o no respeten el nuevo costo del pasaje podría hacer que pierdan la concesión. Y esas sanciones van desde imposición de suspensiones de 15 días, sanciones económicas, hasta la cancelación del servicio de las rutas. Pero hay más por parte de los conductores, tienen que cumplir con una serie de obligaciones. Ahí les van. Respetar los límites de velocidad. Sabemos que algunos no lo han hecho. Carriles exclusivos del transporte de ruta, nada que se están cambiando para rebasar al otro compañero de la misma ruta y van en otro carril, no, solo su carril y sus corredores. Tienen que exhibir la nueva tarifa. No deben de utilizar el teléfono celular. No tienen que consumir bebidas alcohólicas en este horario laboral. En fin, una serie de requisitos que habrá que ver si los cumplen. El resto del transporte que maneja la ciudad no va a tener incrementos, o sea, metro, metrobús,
trolebús, cablebús, tren ligero. Bueno, pues esos son los compromisos que se espera que cumpla el transporte concesionado. Vamos a ver qué es lo que opinan las personas, usuarios que pues sin duda ya están resintiendo este aumento en el transporte público de la Ciudad de México. Nos vamos con Arturo Arellano para que nos cuente qué es lo que dicen usuarios y usuarios. Buenos días, adelante. Buenos días, Angélica, Lupita, amigos de 11 Noticias. Pues estamos aquí en el paradero de Indios Verdes, donde nos dimos a la tarea de preguntarle a las y los usuarios, pues qué piensan precisamente de este aumento de $1.50, un ajuste significativo que dijeron las autoridades y que no afecta, según las autoridades, a las y los usuarios. Y como bien lo dice la nota anterior, pues es para la mejora de las unidades. Cabe recordar que el pasaje mínimo queda en $7.50 y el máximo en 9 pesos. Pero vamos a ver qué piensan las y los usuarios pues de este aumento de $1.50. Opino que ya el transporte público en la Ciudad de México está barato a comparación con el Estado de México. Decían que el aumento de la gasolina en el Estado de México está al mismo precio que en la Ciudad de México. Pero los que afectan pues, son a nosotros porque dan mal servicio. ¿Cree que este aumento, se dice que este aumento de $1.50 va a ayudar a que las unidades estén mejor? ¿Usted cree eso? No creo, no creo, pero en fin, todos buscan ahorita la manera de estar fastidiando, ¿no? Y no, el aumento va a ser mejor, con unos 50 va a ser mejor el transporte. No, esto no mejora si no hay una reglamentación y por parte de las autoridades. Pues más o menos, porque luego no alcanza también. Viene uno del Estado y pues no alcanza, la verdad. Los que tienen bastante familia, pues no les alcanza, la verdad, realmente. Sí, no alcanza. Híjole, pues no sé, siento que falta que mejoren mucha estructura antes de hacer aumentos y aparte pues los salarios realmente no están tan bien como para aguantar eso. Digo, la gente que vive en la Ciudad de México pues tiene el privilegio de que su pasaje es muy barato, pero pues los que vienen del Estado es un gasto extra. Y realmente también es un problema porque pues ya la mayoría de los mexicanos vivimos en periferias, ya los extranjeros son los que viven aquí, pues a ellos no les afecta, pero a los demás yo creo que un poquito sí. Pues ahí está la opinión de las y los usuarios del transporte público aquí en la Ciudad de México y basta recalcar, Lupita, Angélica, que Metrobús, Metro, Cablebús, RTP y Trolebús no sufrirán cambios en la tarifa. Este aumento de $1.50 es solo para las rutas concesionadas, Lupita, Angélica. Pues sí, muy importante esto que mencionas, Arturo. Primero la aclaración de que el transporte público como el metro, el metrobús, el cablebús, el RTP y el trolebús no tienen un aumento, solo es el transporte público concesionado, pero también bien importante esto que te han compartido los usuarios. El transporte en el Estado de México pues recientemente subió y ahora este aumento aquí en la Ciudad de México, particularmente para las personas que vienen del Estado de México hacia la capital del país a trabajar, pues sí representa un aumento, un gasto considerable en sus bolsillos. Así es, Angélica, pues ellos mencionan un gasto significativo y precisamente esta última opinión que vimos donde dice que, bueno, la mayoría de las y los mexicanos pues ya vivimos en la periferia y los que viven aquí en la Ciudad de México, bueno, son personas extranjeras a los que no les afecta tanto el transporte público, Angélica. Pues sí, estaremos muy pendientes de cualquier manera, Arturo, para ver también lo que opinan las personas, pero sobre todo también para estar pues vigilando estas mejoras, estos compromisos a los que se sometió el transporte concesionado en la Ciudad de México, porque verdaderamente este aumento en la tarifa pues se puede haber reflejado en la calidad del servicio y de las unidades. Por lo pronto te agradecemos este reporte, Arturo. Buenos días. Buenos días, Angélica, y nosotros seguimos en contacto. Gracias y pendiente de la información, de esta opinión que recogen ahí en algunos puntos de la Ciudad de México sobre este aumento. Nos vamos ahora con más información.
Estamos iniciando la semana después de venimos con días bien intensos, Miguel, en toda la actividad cultural, recreativa, histórica, en todo el país, no nada más en la Ciudad de México, y ya como que se van asentando las aguas. Cuéntanos, buenos días, qué gusto verte, Miguel. Igualmente, muchas gracias, muy buenos días. Pues que se asienten, pero poco, porque hay mucha actividad. Eso, claro. Este lunes, por ejemplo, a las 17 horas en el Colegio Nacional, ubicado en Donceles 104, en el Centro Histórico, comenzará la jornada inaugural de la 10ª edición del Encuentro Libertad por el Saber, con el tema Migraciones. Participarán, entre otros, Silvia Giorgiuli, Javier García Diego y Eduardo Matos Moctezuma. Se abordarán el fenómeno de la migración en distintas perspectivas, como arqueológicas, genéticas e históricas. La cita ahí en el Centro Histórico. Bueno, y esta semana el cine será el principal protagonista en algunas actividades. También tendremos una inauguración en el Tamayo. Vamos a ver. Este 5 de noviembre, el Museo Tamayo inaugurará la Bienal Rufino Tamayo, selección de obras que contó con un jurado y la dirección de colecciones del recinto ubicado en Chapultepec. Se trata de la edición número 20 y abrirá al público a las 19 horas. La Embajada de Portugal invita a la muestra de cine de Leonel Vieira, productor y cineasta portugués que ofrecerá una masterclass el 5 de noviembre a las 18 horas. Posteriormente podrán ver O Último Animal a las 8 de la noche en la Sala 7 y el jueves, también a las 8 de la noche, se proyectará O Patio da Saudade. La cita es en la Cineteca Nacional Joco. Este 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo la muestra de cine de pueblos indígenas y afrodescendientes 2025. Será en el Monumento a la Revolución a partir de las 11 horas y contará con la presencia de realizadores y realizadoras. Bueno, y una buena noticia para hoy: el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura invita a presenciar el concierto de esta noche de la connotada soprano Nadine Sierra. La cita es a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes. Soliciten su boleto doble a @11noticias o en Facebook, @11noticias TV, o en Facebook 11 Noticias. En la publicación de la transmisión facilita localizar sus peticiones. Vámonos al libro del día. Es La ausencia, de Mónica Lavín, editada por Planeta. Este libro en voz de su autor. Hago un juego entre dos planos. Escritoras que sí existieron del sur de Estados Unidos, que a mí me gustan mucho. Carson McCullers, Eudora Welty, Catherine Ann Porter. Estas escritoras coincidieron en una residencia literaria. Esto es cierto, pero a partir de eso yo las hago personajes de mi novela. Las enfrento a una situación donde a otra cuarta hipotética escritora muy joven, de repente ya no la ven, desaparece. Y investigué sobre cada una, biografías, las cartas a sus editores, qué se ha dicho de ellas, mapas, fotos. Entonces, de repente hay cosas chuscas. Entonces, fíjate que me divertí escribiéndola. Bueno, y luego con el 11 tuvimos sala de lectura del libro Todo el oro de Lisboa, de Juan Patricio Riverol. Este es el aspecto, es lo que se encuentra en el canal de YouTube. Si usted gusta ver la sala, está completa en el canal de YouTube en Leo con el 11. Llevamos a cabo la sesión en el auditorio de la Casa del Risco. Durante esta lectura sumamos 2,632 Muchas gracias, además de haber sido tendencia. Comenzamos la nueva lectura, que también fue tendencia. Muchas gracias por la respuesta. Vestido de novia, de Socorro Venegas, editada por Tusquets. Avanzamos las primeras 7 páginas. El X de hoy es de Alma Rosa y dice: alguien modificó el verso que copié de Quevedo, aquel que aludía al amor de las cenizas. Gracias por esta aportación. Comenzamos y seguimos leyendo. Hoy se cumplen 94 años de la partida del poeta uruguayo Juan Zorrilla San Martín. En su honor, el poema del día Tú y yo, que en alguna parte dice: calor de una mirada, de ternura que atraviesa inocente unas pupilas, rosa de un alma que buscando otra alma, en sí misma, sin ruido, se desliza. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Felicidades a todos los lectores de Leo con 11, Miguel, porque tenían mucha competencia. Total. Y la hicieron en grande, fueron tendencia, disfrutaron su lectura, estuvieron como siempre. Entonces, mira, el aplauso es para ellos. No sabes qué lío para llegar aquí. Sí, claro. O sea, arañando las calles, pero llegamos. Estuvo complicado. ¿Cómo no? El fin de semana para esta ciudad.
Gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana. Pausa. Siete de la mañana en el tiempo del centro, un resumen de noticias. Irrumpen manifestantes en el Palacio de Gobierno de Michoacán. Protestaban por el asesinato del alcalde de Uruapan. Lanzan bombas molotov y ocasionan daños contra el inmueble. Hay 8 personas detenidas. Emite la Fiscalía de Michoacán ficha para localizar al exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez. El exedil fue visto por última vez durante la madrugada del domingo 2 de noviembre. México será la sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 2028. Los líderes de las 21 economías del foro destacan su interés en México en materia comercial y de inversión a nivel global. Acuden más de 1.450.000 personas al desfile conmemorativo del Día de Muertos entre flores de cempasúchil, calaveras, deidades prehispánicas y mucho más. Se realizó el Camino al Mictlán en Paseo de la Reforma desde Chapultepec hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Revela encuesta que la mayoría de las y los estadounidenses desaprueban la gestión del presidente Donald Trump. 41% está a favor, mientras que el 59% está en contra de su gestión. Se unen la pasión por el fútbol americano y la tradición del Día de Muertos en la NFL Experience. Fanáticos y fanáticas del emparrillado portaron sus jerseys junto con sus disfraces para disfrutar así de estos partidos. El gobierno mexicano reconoció al ministro del Exterior de España, José Manuel Álvarez, por lamentar la injusticia cometida contra los pueblos indígenas durante la conquista. Les contamos la historia. Por primera vez en más de 5 siglos de silencio y negación, una autoridad del gobierno español reconoció las injusticias contra los pueblos indígenas mexicanos. Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, quien este viernes, al inaugurar en Madrid la muestra La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, reconoció las injusticias que provocó la corona española a los pueblos originarios de México y Mesoamérica. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el inicio del gesto de aceptación del gobierno español con miras a un perdón. No es humillante, al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. La exposición, que se exhibe en 4 museos españoles, próximamente llegará a salas de nuestro país. La petición de México a España de reconocer la responsabilidad histórica por las ofensas a los pueblos originarios durante la conquista fue planteada en 2019 por el entonces presidente López Obrador. Enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español en el reconocimiento, particularmente en este año, de la mujer indígena. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Armando Gama.
Vamos con información internacional. Iniciamos en Afganistán y es que al menos 20 personas fallecidas y cientos más de heridas es el saldo que ha dejado hasta el momento un sismo de magnitud 6.3 que sacudió el norte de ese país. El terremoto ocurrió a las 12:59 de la mañana hora local y las actividades de rescate ya iniciaron, así lo informó el portavoz del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, estas labores están tomando su tiempo debido a que las carreteras y los caminos quedaron afectados. La histórica mezquita azul del siglo XV en Mazar-i-Sharif sufrió daños en su cúpula y sus muros, esto tras este terremoto. Y es que hay que recordar que el pasado 31 de agosto otro sismo de 6 grados también sacudió a ese país y ocasionó la muerte de 2.200 personas. Llegaron a Israel los cuerpos de otros 3 cautivos liberados mediante la Cruz Roja por el grupo Hamas, mientras Israel permitió el ingreso a Gaza de maquinaria para buscar los cuerpos de otros cautivos que pudieran haber quedado en túneles. Que se entreguen los cuerpos de los israelíes muertos y que se abran los pasos fronterizos para quienes deseen viajar y para quienes quieran regresar. Conforme a lo pactado, Israel debe ahora regresar los cuerpos de 45 prisioneros palestinos fallecidos. Vamos a Estados Unidos y es que 13 jornaleros agrícolas fueron detenidos en una redada de ICE en una tienda comercial Home Depot. Esto fue en Los Ángeles, California. Se encontraban en su estacionamiento en espera de ser contratados. Los agentes de migración, armados y enmascarados, viajaban en automóviles sin ninguna identificación, por lo que los jornaleros los confundieron con empleadores en un primer momento. Organizaciones defensoras de migrantes siguen pidiendo a trabajadores migrantes no acercarse a estas tiendas Home Depot para evitar ser detenidas o detenidos. En tanto, el condado de Los Ángeles pidió acelerar ayuda para familias afectadas por estas redadas de ICE, así como programas de asistencia para rentas y reforzar servicios legales y sociales a personas migrantes. Seguimos en Estados Unidos. Hay una encuesta del diario The Washington Post y ABC que demuestra que ahora la mayoría de los estadounidenses están desaprobando en gran medida la gestión del presidente Donald Trump. En los números, así se refleja, 41% de las y los estadounidenses le dicen sí, aprueban su gestión, mientras un 59% le dice que no, la desaprueba por completo. El tema de la migración, ahí la mayoría, un 57% está opinando que el personal del Servicio de Inmigración y del Departamento de Seguridad Nacional no deberían usar estas máscaras en las redadas. Hay un 58% de los entrevistados que se está oponiendo a que Donald Trump pueda ordenar incluso el despliegue de la Guardia Nacional en un estado en contra de la voluntad de sus autoridades, como lo ha hecho y lo hemos visto en California y como lo intentó hacer también en Portland y en Chicago, con el pretexto de combatir así a la delincuencia. El gobierno estadounidense enviará asistencia humanitaria a Cuba para atender a las personas afectadas por el huracán Melissa, que afectó el oriente de la isla. Canalizará la asistencia evaluada en $3 millones a través de la Iglesia Católica. En el oriente de Cuba continúa la remoción de postes de electricidad, árboles y escombros tras el paso de este huracán Melissa. Estados Unidos atacó otra embarcación en aguas internacionales en el Mar Caribe. Sus 3 tripulantes murieron. Fue parte de estos operativos ordenados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra presuntos narcotraficantes. Sin embargo, una vez más, como ha ocurrido en casos anteriores, el Departamento de Defensa no ha dado pruebas de que esta lancha transportara droga. Hasta ahora, 65 personas han fallecido en 16 ataques de este tipo en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Y en este contexto, el presidente Donald Trump dijo que los días del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados. ¿Están contados los días de Maduro como presidente? Yo diría que sí. ¿Y la decisión de ataques dentro de Venezuela? No digo que sea o no verdad, porque no le digo a ningún reportero si voy a atacar.
Y precisamente por primera vez ya la Organización de las Naciones Unidas alzó la voz para rechazar estos ataques por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe y en el Pacífico. Y es que refirió que las ejecuciones extrajudiciales no tienen justificación alguna. La Organización de las Naciones Unidas emitió su primera condena contra el gobierno de Estados Unidos al responsabilizarlo de cometer ejecuciones extrajudiciales y de violar el derecho internacional con sus ataques aéreos sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El organismo argumentó que las operaciones que Washington justifica como parte de su estrategia antidrogas vulneran normas fundamentales y ponen en riesgo la estabilidad regional. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, cualquiera que sea la conducta delictiva que se les impute. Según los informes del organismo, más de 60 personas han muerto en una serie continua de ataques ejecutados por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde principios de septiembre en circunstancias que, de acuerdo con las Naciones Unidas, no tienen justificación, pero sí un creciente costo humano que es inaceptable. Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de los demás, ni justificaba de otro modo el uso de fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional. El organismo también aclaró que lo que corresponde en la lucha contra el tráfico de drogas es utilizar métodos policiales como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de los sospechosos. También solicitó una investigación pronta, transparente e independiente de todos los ataques con el fin de enjuiciar y castigar a las personas acusadas de delitos graves de acuerdo con los principios fundamentales del Estado de Derecho, como el debido proceso y un juicio justo. Hasta ahora el gobierno de Donald Trump no se ha pronunciado sobre los hechos, pero sí negó intenciones de atacar a Venezuela, el telón de fondo de las ejecuciones en mar. Y precisamente para continuar analizando esta situación, nos enlazamos en este momento con el profesor Antonio Hernández Macías, forma parte del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Angélica, Guadalupe, un gusto estar con ustedes. Gracias, profesor. Pues está esta situación, un nuevo ataque, suman ya 16 los ataques que ha realizado de forma intencional Estados Unidos en el Mar Caribe y también en el Pacífico. La ONU pues se pronuncia, profesor, ¿qué es lo que podemos esperar? Le está pidiendo un cese en estos ataques directamente, no hay justificación alguna, pide incluso un juicio justo, pero ¿qué podemos esperar ante este llamado de la ONU por parte de Estados Unidos? Claro que sí. Lo primero que hay que decir es que hay una gran hipocresía en la llamada guerra contra las drogas de Estados Unidos. Lo primero es porque siempre ha usado el concepto de drogas, terrorismo, derechos humanos como un discurso para poder tener injerencia en la política doméstica de los países de la región. La otra cuestión es que recordemos que armas estadounidenses son las que inundan los cárteles tanto de México como de América Latina. Ellos mismos arman a estos cárteles. Está comprobado que 7 de cada 10 armas vienen de ese país. Otra cuestión es que hay una colusión de las agencias de seguridad de Estados Unidos, tanto también en México como en América Latina. Hace poco el presidente Evo Morales denunciaba cómo parte de lo que se incauta se queda en manos de esas agencias internacionales de Estados Unidos. Y finalmente recordemos que el Caribe es una ruta marginal en la ruta del narcotráfico, si lo compara uno con el Pacífico. Entonces lo que podemos esperar es que Trump siga tratando de demostrar esta fuerza con la única intención pues de regresar a esta política en donde se nos veía como un patrio trasero y también que en el fondo esto es más bien se enmarca en una guerra multidimensional que tiene Estados Unidos contra China, ¿no? Del control sobre América Latina y sus recursos, pues es vital para el desarrollo de su economía. Es una demostración más bien de fuerza para que no hubiera este proyecto multipolar en la región donde se acercan países como China y como Rusia. Sí. Ahora, estamos frente a una situación evidente de ejecuciones extrajudiciales, así lo ha llamado Naciones Unidas. ¿Qué alternativa o qué
mensaje está mandando a Estados Unidos, no solo a Venezuela, sino a otras naciones latinoamericanas, incluido México, incluido Colombia? ¿Cómo tienen que ver estos gobiernos la injerencia que está teniendo Estados Unidos con este matiz que está dando de combate al narcotráfico en aguas internacionales con estas acciones, Antonio? Bueno, para nuestros gobiernos es esencial, por ejemplo, reactivar y fortalecer los organismos de integración en América Latina y el Caribe. Hay mecanismos como la CELAC que están justamente para defender la soberanía y la independencia, defender la independencia en contra de este tipo de ofensivas. También hay que tratar de generar una defensa conjunta en foros internacionales. El tema de la ONU es uno de los más importantes, pero también hay que tener en cuenta que los países latinoamericanos tienen que generar un fortalecimiento interno y resistencia, es decir, que haya un blindaje contra la injerencia política de los Estados Unidos, ¿no? Ya vemos lo que ha hecho, por ejemplo, para tratar de modificar las elecciones tanto en Ecuador como en el propio Argentina recientemente, chantajeando que si no se apoyaban a sus candidatos de Milei, no iba a apoyar económicamente. Y finalmente, yo creo que es esencial diversificar las alianzas que tienen los países de la región. Por ejemplo, este foro como los BRICS, que es muy importante para todos los países, donde muchos ya han tenido diversas intervenciones, o la cooperación sur-sur, es decir, la cooperación con otros países similares. Ahora bien, profesor, pues bien lo plantea con lo que debieran de hacer los gobiernos. Sin embargo, pues estas decisiones unilaterales que está tomando Estados Unidos, que por el momento están afectando pues a aguas, aunque sean aguas internacionales, pero a Colombia, a Venezuela, incluyendo pues otros países de América Latina, debería de ser un foco rojo para el mundo entero sobre esta forma de actuar de Estados Unidos bajo pues la justificación de que está combatiendo el narcotráfico. ¿Qué debería de hacer la comunidad internacional frente a estos atropellos que está cometiendo Estados Unidos? Bueno, sin duda, como bien lo mencionas, Angélica, esto no es un ataque hacia Colombia o hacia el propio Venezuela, ¿no? Que ya lleva varios años en el foco de la política agresiva de los Estados Unidos. Es prácticamente un ataque a toda la región de América Latina y el Caribe, porque si en este momento se permite que Estados Unidos intervenga en Venezuela por las acusaciones que tiene, infundadas, por cierto, contra el narcotráfico, podría hacerlo en un futuro en cualquier otro país. Entonces me parece que es sumamente importante que se vea el problema desde el multilateralismo, es decir, como una región integrada, y no haya un aislamiento político en este momento. Es interesante también, por ejemplo, la respuesta que ha provocado, porque se esperaba que Colombia, que ha sido un país tradicionalmente cercano a Estados Unidos, pues ahora sale a decir que no quiere poner en los muertos, que no quiere ser pretexto para una agresión hacia su hermano país de Venezuela. Y entonces ahora se genera esta alianza bolivariana, lo que en algún momento nos recordaría como la Gran Colombia, que son de los dos países más importantes dentro de Sudamérica y que tienen una defensa común justamente contra estas agresiones de Estados Unidos. Bueno, este mismo ejemplo se tendría que retomar en los demás países de la región. Ahora, Donald Trump ha sido muy claro, no ha presentado ningún tipo de pruebas, Antonio Hernández Macías, acerca de estos ataques. La justificación sigue evidente, está el llamado de Naciones Unidas. Hay un silencio por parte de la Casa Blanca en estos momentos. ¿Qué podemos esperar a futuro con esta estrategia que está señalando que son ataques que se justifican cuando no tenemos ninguna prueba y ninguna evidencia al respecto? ¿Van a continuar? ¿Seguiremos viendo más víctimas, más ataques? ¿Hasta qué punto se puede frenar esta política unilateral por parte del gobierno de Donald Trump? Sí, efectivamente, no solamente no ha presentado ningún tipo de pruebas que sustenten una intervención de este tipo, sino que las acusaciones también son completamente infundadas. No hay nada que nos diga que el gobierno de Venezuela tenga algún tipo de cártel de la droga, ¿no? Menos el de Colombia. El Colombia, justamente desde la llegada de Petro, es de los que más ha luchado por la paz dentro de Colombia, más ha incautado drogas sin ningún tipo de violencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, me parece que, como lo mencionaba al principio, pues Estados Unidos repite constantemente este pretexto del combate de las drogas
justo para intervenir en los asuntos internos de otros países. Lo que quiere es recuperar esta región completamente volcada a sus intereses, que esta región pueda otorgar la materia prima necesario para hacer frente a todo el avance que ha tenido países como China dentro de América Latina. Si ahora viéramos un mapa, vemos que la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen como su principal socio justamente a este gigante asiático, y eso es en el fondo lo que le molesta a los Estados Unidos y por lo cual está llevando toda esta ofensiva militar dentro del Caribe. Y recordemos que hace algunos años justamente la CELAC otorga a la región de América Latina y el Caribe el nombre como de una zona de paz, ¿no? Porque efectivamente somos de las pocas regiones a nivel mundial que no hay conflictos de tipo militar, y bueno, es Estados Unidos en este momento lo está rompiendo. Y sí, en ese sentido que usted menciona, profesor, pues el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enfatizado en sus discursos públicos pues esta petición de paz y de no guerra, pues atendiendo precisamente a que esta región latinoamericana pues es una zona de paz. Ahora bien, y por último, profesor, organizaciones como Human Rights Watch están pidiendo que Estados Unidos pues pueda ser juzgado y sancionado particularmente por estos ataques unilaterales que ha estado haciendo en la región. ¿Esto sería posible? ¿Habría sustento legal para poder realizarlo? Bueno, sin duda esto tendría que ser por medio de organismos internacionales, ya mencionaba la ONU, por ejemplo, también se está haciendo el llamado para que estas cuestiones se discutan en el marco de la OEA, ¿no? Recordemos que la OEA viene justamente de un periodo de renovación. Ahora tenemos a un presidente que es caribeño, eso nunca se había presentado, y que justamente es votado por los países de América Latina para que se aleje un poco de la interferencia que tiene Estados Unidos en este mecanismo. El otro aspecto muy importante, ya lo mencionaba la CELAC, pero también hay otros organismos más pequeños que han levantado la voz, como el ALBA, la Alianza Bolivariana, que incluye Venezuela, Colombia, hasta hace poco Bolivia y varios países del Caribe. Entonces me parece que deja un gran precedente esto que hace Human Rights Watch, también lo que genera recientemente la ONU, y que esta escalada justamente de derecho internacional puede ir creciendo en contra de esas acusaciones hacia Estados Unidos, que recordemos que son acusaciones contra el gobierno de Trump, porque incluso dentro de Estados Unidos el Partido Demócrata en diferentes plataformas ha demostrado que también está en contra y ha tratado de generar proyectos dentro del Senado para justamente quitarle la potestad a Trump de poder ejercer este tipo de ofensiva militar sin el permiso, sin la discusión de la Asamblea. Entonces, no es, digamos, que un proyecto como tal estadounidense, sino es solamente del gobierno de Donald Trump en este momento. Pues ahí está, profesor Antonio Hernández Macías, integrante del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Le agradecemos este análisis y sigamos en comunicación. Gracias y buenos días. Siempre es un gusto participar con ustedes. Hasta pronto. Gracias y hasta pronto. Y nos vamos con más información. Y seguimos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ahora ha puesto su mirada en Nigeria. ¿Cuál es el motivo? Los ataques, dice, del grupo armado islámico Boko Haram contra la comunidad cristiana. Sobre Nigeria, quería preguntarle si prevé el despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno o ataques aéreos. Podría ser. Muchas cosas, me imagino muchas cosas. Están matando a un número récord de cristianos en Nigeria. Boko Haram es un grupo que ha atacado a civiles cristianos y musulmanes en Nigeria sin distinción de su religión, pero el gobierno de ese país ha rechazado tales acusaciones. La información o la idea de que existe una persecución o genocidio contra los cristianos en Nigeria es falsa. Falsa tanto desde la premisa como desde la conclusión, no está respaldada por datos. Vamos a Sudán y es que mire, las masacres contra civiles ahora fueron condenadas por el Papa León XIV. Exigió un alto el fuego y permitir un corredor humanitario que facilite la asistencia a la población. En el Vaticano, el Papa León XIV condenó las masacres contra civiles en Sudán. Al menos 3.000 personas murieron en la semana cuando el grupo paramilitar Fuerzas de Respuesta Rápida ocupó la localidad de Al-Fashir.
La violencia indiscriminada contra mujeres y niños, los ataques contra civiles indefensos y los graves obstáculos a la acción humanitaria están causando un sufrimiento inaceptable a una población ya agotada tras largos meses de conflicto. El Papa exigió un alto al fuego y permitir un corredor humanitario para que la ONU pueda dar asistencia a la población. Al menos 62,000 personas huyeron de la localidad de Al-Fashir por los ataques armados de los paramilitares, que son financiados por los Emiratos Árabes Unidos y en los que han cometido toda clase de atrocidades. Los socios humanitarios informaron que al menos 25 mujeres fueron violadas en grupo cuando las fuerzas rápidas entraron en un refugio para personas desplazadas cerca de la Universidad Al-Fashir. Miembros de ese grupo seleccionaron a mujeres y niñas y las violaron a punta de pistola, obligando a las personas desplazadas restantes, alrededor de 100 familias, a abandonar el lugar en medio de tiroteos. Sobrevivientes narran las matanzas. Ellos reunieron a 300 civiles, nos llevaron a un embalse, la gente en camellos y motocicletas, nos acorraló y comenzaron a dispararnos. Si no te matan ellos, te matan la sed, te mata el hambre. A pesar de lo documentado, las fuerzas de respuesta rápida niegan las acusaciones de haber cometido violaciones a los derechos humanos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Sabemos que a veces la defensa de las tierras puede lograrse desde cantos, flechas y bailes tradicionales, y así es como lo está realizando el grupo étnico más grande de Tanzania. Hablamos de los Masái. La lucha de los pueblos por defender su tierra también puede ser con cantos, flechas y bailes tradicionales. Así lo demuestran los Masái, el grupo étnico más grande de Tanzania en África, y que sin perder un ápice de fuerzas o determinación, exige el respeto a sus territorios originales. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, desde el 2022, el gobierno de Tanzania ha tratado de desalojar a 82,000 personas de la zona en la que radican para trasladarles a 600 kilómetros de distancia. Para ello, han reducido el acceso a derechos como el agua, el drenaje, la salud pública y han prohibido el cultivo para dificultar la vida de los Masái. Acusan que el objetivo es desarrollar tours y safaris a través del territorio tanzano, un tipo de turismo que comienza a cobrar auge. Con los safaris viene también la caza de animales. El gobierno ha tratado de obligar a los Masái para que acepten irse del territorio con el argumento de crear áreas de conservación en sus tierras. Aunque el objetivo, alertan, es delimitar los cotos de caza para quienes se dedican a esta actividad, poniendo en peligro la fauna endémica. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Tiempo de la ciencia y también del medio ambiente con Itzel Gómez. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo estás, Lupita, Itzel? Angie. Muy bien. Feliz de estar aquí, iniciar el año. Bueno, iniciar el día, sobre todo porque el año pasado, el 2024, fue el primer año que vivimos con los efectos del cambio climático. Esto es muy importante y hay que entenderlo, sobre todo porque las temperaturas promedio de todo el planeta por primera vez superaron los 1.5 grados centígrados de temperatura. Este es el límite de temperatura que la comunidad científica había establecido como segura. Esto implica que los sistemas planetarios y las condiciones ambientales de las cuales depende nuestra vida están desestabilizándose. El organismo que monitorea y rastrea los vínculos que hay entre salud y cambio climático es el The Lancet Countdown. Nos dio evidencias. En el caso de México, estos son algunos de los resultados. Primero, pues aumentó el número promedio de infecciones por dengue en un 32%, pues los lugares que solían ser fríos ahora son por momentos más cálidos y pueden ser espacios propicios para que el mosquito Aedes aegypti se propague en 2022. También hubo 3.300 muertes por contaminación del aire, la mayoría fue por gas LP y por carbón. Esto también representó pérdidas económicas de casi 4% del Producto Interno Bruto. También aumentó 15% los días de incendios forestales
respecto al 2003 al 2007, por lo que la exposición al aire contaminado incrementó un 27%. Y finalmente, la vinculación entre salud y cambio climático es muy poco visible, pues solo el 2% de los cursos de salud pública se habla de esta relación. En el reporte menciona la relevancia también de adaptarnos. Esto quiere decir que debemos tener todos los mecanismos esenciales para podernos adaptar al cambio climático, porque sabemos que también va a haber más fenómenos que son intensos. Y sobre todo la adaptación es esencial y no negociable. Estamos hablando de la presencia de fenómenos que nos ha tocado vivir a esta generación, Itzel, estas tremendas olas de calor que tienen efectos en nuestra salud, en la escasez de alimentos, dañan los cultivos, también la agricultura se ve muy afectada y esto directamente nos impacta a nosotros, ya lo mencionaba, las enfermedades respiratorias. Y mira, me extraña que sea a partir de 2024 cuando estamos viendo los efectos más inmediatos. Digo, no quiero pensar de manera tampoco catastrófica en las generaciones futuras, pero ¿todavía podemos hacer algo al respecto? Creo que es un momento clave, Lupita, que nosotros como humanidad podemos cambiar, porque sí, la evidencia científica nos dice que primero hay que entender que las mediciones del clima deben ser a largo plazo, en periodos de al menos 30 años. Entonces, al menos en 30 años podemos saber cómo el clima va a ir cambiando y cuáles van a ser las proyecciones a futuro. Entonces, claro, lo que la ciencia nos dice hasta estos momentos es que ya tenemos el límite de temperatura promedio para que este clima no sea extremo. Y lo vimos, el año pasado pues fueron las olas de calor. Sí. Y en este año fue un año muy lluvioso. Y por lo que nos hemos dado cuenta es que ese clima extremo se evidencia y se acrecentan los fenómenos, ¿no? En este año, pues, las lluvias fueron en un periodo muy corto, lluvias que podrían haber sido de varios días, claro, o incluso, pues sí, de varios días, y eso, pues, obviamente no estamos preparados como ciudades, pues también como sociedad, a soportar en un periodo muy corto, pues, condiciones extremas. Y eso creo que sí podemos hacerlo disminuyendo los gases de efecto invernadero, como ya sabemos, pero también encontrar las vías para podernos adaptar. Pues sí, los efectos también que se van sintiendo, que ya los narrabas tú en la nota, Itzel, en cuestión de salud, de medio ambiente, de fallecimientos por contaminación, sí, pero también las decisiones que se tienen que tomar, porque muy interesante esto que mencionas relacionado con que solo el 2% de los cursos de salud pues hacen esta relación de la salud con el cambio climático. Entonces, las decisiones que también se tienen que tomar tienen que ir enfocadas en estas proyecciones. Angie, yo creo que tocas un punto muy importante que es la investigación. Tenemos que abrir este panorama de la investigación en cambio climático y en salud. Así es, pues ahí está, Itzel. Y bueno, pues también a propósito de toda esta evidencia que hay, pues la ciencia llegó a Pilares, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Habrá charlas, talleres y más actividades para que la población pueda acercarse al mundo científico de forma gratuita. Vamos a ver la siguiente historia. La ciencia llega al corazón de la capital del país. El Zócalo será el punto de encuentro entre la sociedad y el conocimiento. Y poder acercar todo el conocimiento de la ciencia de manera sencilla, simple. Desde hoy y de forma permanente los últimos viernes de cada mes, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el espacio Pilares Tenochtitlan, habrá actividades de divulgación científica completamente gratuitas. Para que se aproveche el día del Consejo Técnico Escolar para profundizar en el conocimiento, en la acceso a la ciencia, en la promoción de la curiosidad científica, tecnológica y en la formulación de nuevas preguntas y nuevas inquietudes. Esta iniciativa del gobierno capitalino reúne instituciones referentes como la CONABIO, la UACM, la UNAM y por supuesto el Politécnico Nacional, donde las personas podrán observar al Sol de forma segura a través de diferentes telescopios que hemos traído para este efecto. Hemos también incorporado en esta edición el planetario móvil, en donde van a poder también participar con talleres científicos.
que están diseñados para ser accesibles y abiertos a toda la comunidad. También habrá otro tipo de actividades. Por ejemplo, este canino no es de carne y hueso. Se usa para el rescate de personas o en la minería. Bueno, pues ahí está la información de ciencia. Nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Revela la presidenta Claudia Sheinbaum que la Guardia Nacional estuvo en contacto con el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, que se le brindó el apoyo de seguridad que solicitó. Además comentó que la militarización y la guerra contra el narco de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue lo que llevó la situación de violencia que se vive en Michoacán. No obstante, refirió que su gobierno está cerca de las y los michoacanos y que no se les dejará solas ni solos. Se les olvidó la historia. La guerra contra el narco. ¿Dónde declararon la guerra contra el narco? ¿Dónde la declaró Calderón? En Michoacán. 6 años de fracaso de una estrategia. Peña Nieto envió un comisionado y decidió armar autodefensas con una estrategia similar a la que se dio en otros países de América Latina. Y no funcionó. Rescatan en Cancún, Quintana Roo, a 14 mujeres de nacionalidad mexicana que presuntamente eran víctimas de trata de personas y explotación sexual. Un hombre que cuidaba la casa donde las tenían fue detenido. Capturan en Tijuana, Baja California, a Saúl N., presunto jefe de una célula delictiva ligada al cártel de los Beltrán Leiva. También fue detenido su jefe de escoltas. Ambos están relacionados con el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Sacude sismo de magnitud 6.3 al norte de Afganistán. Hasta el momento se registran al menos 20 personas fallecidas y cientos de heridas. La histórica mezquita azul del siglo XV en Mazar-i-Sharif sufrió daños en su cúpula. Estados Unidos ataca otra embarcación en aguas internacionales del Mar Caribe. Esto como parte de operativos ordenados por el gobierno de Donald Trump contra presuntos narcotraficantes. Sus 3 tripulantes fallecieron. Por primera vez galardonan en la historia a una mujer indígena con el Premio Nacional de Deportes 2025. Se trata de la ultramaratonista rarámuri Lorena Ramírez, reconocida por su destacada trayectoria. Además de ella, fueron laureados 16 deportistas, entre los que destacan el ciclista Isaac del Toro, los clavadistas Osmar Olvera y Gaby Agúndez y la marchista Alegna González. Y mira, como parte de la estrategia para la restitución de la propiedad, más de 1,100 inmuebles han sido asegurados en 63 municipios del Estado de México. Esto por estar relacionados con el delito de despojo. La Fiscalía de Justicia mexiquense dio a conocer que estas acciones realizadas en coordinación con fuerzas federales han permitido que más de 500 casas habitación hayan sido devueltas a sus legítimos dueños. Y agregó la Fiscalía que solo del 24 de octubre al 1 de noviembre se realizaron cateos en 18 municipios, donde se aseguraron 38 propiedades. Se detuvo a 10 personas por su posible participación en el delito de despojo y se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión por secuestro exprés. En Tecate, Baja California, fue localizado un vehículo abandonado con más de 100 kilos de cocaína. Elementos del Ejército y Guardia Nacional lograron este decomiso como parte de las labores de patrullaje de la Estrategia Nacional de Seguridad. La droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Y en Cancún, Quintana Roo, fueron rescatadas 14 mujeres que presuntamente eran víctimas de trata de personas y explotación sexual. La Fiscalía del Estado detalló que todas son de nacionalidad mexicana. Durante este cateo fue detenido un hombre. Y cayó uno de los presuntos implicados en el asesinato del joven José Eduardo, de 16 años, quien perdiera la vida tras ser atacado con arma blanca cuando regresaba de haber dado serenata a los jugadores de Chivas previo a su encuentro con Atlas. Los hechos ocurrieron la madrugada del 25 de octubre cerca del hotel donde se hospedaban los jugadores sobre Avenida Mariano Otero en Guadalajara, Jalisco.
El gobernador Pablo Lemus confirmó la información, indicó que en Jalisco el que la hace la paga, por lo que ya se giraron órdenes de aprehensión contra otras 4 personas que también participaron en la agresión de este joven. Otro caso también lamentable de violencia contra aficionados al fútbol, bueno, pues es que fueron vinculados a proceso ya 4 trabajadores de vigilancia de la UNAM implicados en el asesinato de Rodrigo Mondragón, el aficionado del Cruz Azul. Se les acusa de homicidio calificado. Es que hay que recordar que los acusados sometieron a la víctima tras asistir el 25 de octubre pasado a un partido entre Cruz Azul y los Rayados de Monterrey. Esto fue en el Estadio Olímpico Universitario. La Fiscalía Capitalina tendrá 3 meses para el cierre de esta investigación. Un tren que transportaba combustible se descarriló este sábado y provocó una explosión a la altura de la comunidad de La Loma en el municipio de Tepatitlán, en Hidalgo. El incidente movilizó los servicios de emergencia, quienes atendieron a una persona lesionada. Además, elementos de protección civil resguardaron el área que resultó afectada, ubicada en una zona despoblada, para controlar este incendio que se había generado. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario notificó del accidente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y mantiene coordinación con las autoridades locales para recabar información y colaborar en las investigaciones del caso, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Personal de Ferromex acudió al sitio para apoyar en el control del siniestro y también en las labores de atención. Afortunadamente no se reportan víctimas mortales hasta este momento. Autoridades federales de México y de Estados Unidos detuvieron en una operación conjunta aquí en la Ciudad de México a 2 hombres de nacionalidad estadounidense. Se trata de Anthony Emilio Troncoso, de 43 años, y Pablo Correa Montoya, de 40, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes en Pensilvania, Estados Unidos. Ambos son señalados por fraude, robo, lavado de dinero y actividades del crimen organizado. Y es que, bueno, las autoridades indicaron que gracias al intercambio de información entre ambas naciones, se logró ubicar a estas personas en la alcaldía Cuauhtémoc. Uno de ellos residía temporalmente y en un segundo operativo, elementos de las fuerzas federales detuvieron a Pablo Correa en un domicilio de la alcaldía Magdalena Contreras. Vamos a Perote, Veracruz. Ahí fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de Marina detuvieron a 8 personas y aseguraron 250,000 litros de hidrocarburo, 12 pipas de diversas capacidades, así como dispositivos electrónicos, documentación y un inmueble. Esta acción se llevó a cabo después de tener conocimiento de que una empresa de manejo de residuos peligrosos era usada como fachada para almacenamiento y venta de hidrocarburo ilegal. En estas acciones participaron elementos de Marina, de la Defensa Nacional, también la Fiscalía General de la República, integrantes de la Guardia Nacional, también de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil y, por supuesto, personal de Petróleos Mexicanos. Elementos del Ejército Mexicano detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl N., presunto jefe de una célula delictiva ligada al cártel de los Beltrán Leiva. En el operativo también fue detenido su jefe de escoltas, Horacio N., quien junto con Saúl N. están relacionados con el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Durante este operativo les fueron aseguradas armas, droga, equipos de comunicación y un inmueble. Las autoridades afirmaron que las acciones de vigilancia y seguimiento realizadas en la región permitieron identificar un domicilio donde se resguardaba Saúl, por lo que se intensificaron las acciones operativas en la zona. Ya nos vamos, les agradecemos como siempre su atención y compañía. Muchas gracias. En radio, en televisión los vamos a dejar con la programación de Canal 11 y nosotros mañana, Elvira Angélica Rivera, puntuales a las 6:06. Así es, pero antes de irnos, mandamos saludos hasta Tecámac en el Estado de México y a la alcaldía Azcapotzalco, que nos saludan siempre desde YouTube, desde la transmisión en vivo desde YouTube. Gracias por habernos seguido, por supuesto que siempre esperamos sus opiniones y comentarios. Mañana muy temprano nos vemos a las 6:06. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días. Buenos días.